La especie humana ha practicado la caza desde la prehistoria. Era la principal ocupación de los hombres primitivos. Los primeros grupos humanos comenzaron haciendo esto y garantizaron el poblamiento del planeta. Para mí, no existía ninguna diferencia entre cazar osos, cabras o mujeres. Sentía en todos los casos la misma sensación de poder, dijo el asesino que vamos a ver a continuación. Con dos aficiones, la caza y las prostitutas, la cual es una mezcla bastante mala para él, pues fue de la manera que lo agarraron a este asesino. Él cazaba presas de todo tipo, ya fueran animales, osos, incluso personas, mujeres que fueran prostitutas. Este asesino, que vamos a ver a continuación, era bastante malo. Agarraba a sus víctimas como si fueran un juguete para él. Así que quédate para que sigas viendo todo lo que hizo este asesino. Bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. El día 12 de septiembre de 1982, oficiales cazaban en el valle del río King, lugar apartado y fuente inagotable de esparcimiento de los cazadores profesionales, como venados, ciervos, osos, cabras salvajes. Hansen no enterró bien un cuerpo y John Daly, tomando un atajo por la ribera del río, por la noche notaron un banco de arena y vieron una bota semienterrada en el suelo. La curiosidad les ganó y se acercaron para ver qué era. Y era una extremidad completa en descomposición. Rápidamente se dieron cuenta y llamaron a los detectives forenses, los cuales llegaron a analizar minuciosamente el lugar. Descubrieron un cartucho percutido de calibre 223 de uso común en rifles de alto poder, como M16 y la AR-15 y el Mini 14. Armas que en muchos lugares solo son de fuerzas del Estado. El cadáver fue analizado con anchoraje y determinándose que había muerto por las 3 heridas de disparos. Después se sabría que la mujer se llamaba Shirley, de 24 años. Bailarina exótica y que tenía 6 meses de fallecida. El 17 de noviembre de 1981 fue vista por última vez por amigos de Will. Los amigos comentaron que un hombre le había ofrecido $300 por posar en unas fotos hacía ya algún tiempo. Ya se habían presentado desapariciones y la mayoría eran de prostitutas. En entrevistas con periódicos locales negaron que el cadáver de Sherry tuviera una secuencia con la desaparición de 3 chicas más. El sargento fue encargado de este caso. En 1980, unos obreros hallaron los restos de una mujer en una tumba al ras del suelo, cerca de una avenida. Jamás pudo ser identificado, pues ya estaba en un estado de putrefacción, y los animales habían eliminado gran parte del mismo. El oficial Green llegó al motel y la chica, Bing Timber, aún tenía esposas. Tras liberarla, ella comenzó a relatar una historia casi imposible de creer.
la cual comentó había sido abordada en la calle por un sujeto pelirrojo quien le había ofrecido $200 para tener sexo oral. Y una vez que comenzaron a hacerlo, el sujeto aprisionó a la joven con unas esposas al momento que entró al auto. Sacó la pistola y le dijo que cooperara y que no le haría ningún daño. Después la llevó hasta su casa al barrio de Muldon. Ahí la habría violado y en un momento le introdujo un mango de un martillo por la vagina. Y luego le terminó diciendo que la violaría en una cabaña en los bosques. La llevó hasta el aeroplano y mientras el sujeto metía algunas provisiones dentro del vehículo, aprovechó para salir corriendo del lugar. Al principio la persiguió, pero al ver que ella hacía señas a un camionero y después la dejó de perseguir, ella subió y se fue. La policía la llevó al aeropuerto del lugar donde supuestamente se hallaba la avioneta del atacante. Ahí estaba. Después de revisar en la torre de control de quién se trataba o a quién le pertenecía, era de Robert Hansen, un tipo que vivía en la calle Old Harbor. Llevaron a la joven al hospital y un grupo de policías de Baker visitaron la residencia de los Hansen, el cual se mostró muy molesto porque habían ido a buscarlo hasta su casa. Dijo no conocer a la muchacha y que en todo el día había estado con sus amigos, que su esposa y 2 hijos estaban de viaje por Europa. Además les dijo a los policías, no se puede violar a una prostituta, ¿o sí? La coartada fue corroborada y no se le levantaron cargos. Encontraron a otra joven enterrada en el ras de la tierra el día 2 de septiembre de 1983. Fue encontrada en River, en el río, la cual se llamaba Paulina. Ella tenía 17 años y se dedicaba también a la prostitución y al baile exótico. La última vez que se le vio fue hace 5 meses atrás. La autopsia reveló que le dispararon de una arma calibre 223, justo como la otra chica que había sido encontrada. La policía solicitó una intervención de la unidad del FBI y es aquí donde el agente especial John E. Douglas se trasladaron hasta Alaska para analizar la evidencia. Douglas estableció que el asesino elegía prostitutas y bailarinas, también que era un asesino de baja estatura y que tenía mucho acné y cicatrices en la cara. También tartamudeaba. Un sujeto de los que habían sido objeto de burla y que quizá las mujeres lo rechazaban y que también tendría la autoestima bastante baja. Y vivía en un lugar apartado y el matar prostitutas era su manera de cobrar una venganza por todas las humillaciones que algunas veces fue víctima. Algunos oficiales conocían a Hansen y comentaron que quizás se aburrió de cazar animales, en un tono sarcasmo, y comenzó a cazar humanos. El investigador también dijo que pensaba que era de los que guardaban objeto o algún objeto de sus víctimas. El objetivo de la policía era indagar en sus pertenencias y además fracturar su coartada con los amigos.
¿Y cómo le harían? Sería acorralar a los amigos de Hansen y forzarlos a hablar. Terminaron confesando que no vieron al sospechoso ese día y que también dijeron respecto al fraude que él cometía contra las aseguradoras y otros detalles por los cuales la policía pidió 8 órdenes de cateo ante el juez. El 27 de octubre de 1983, un grupo de policías fue al trabajo de Hansen y pidieron que los acompañara para hacer unas preguntas, mientras que otros 2 grupos estaban en su casa para investigarla y también a la avioneta. Un grupo, que era el de la casa, halló numerosas armas, pero ninguna se pudo relacionar con las de los crímenes. Pero a punto de irse, un oficial abrió un escondite en el ático de la casa. Ahí encontraron diferentes rifles de alto poder, así como pistolas y un mapa de navegación marcado con varios sitios e identificaciones de las víctimas, también recortes de periódicos y piezas de joyería. Y al final, un rifle Mini 14, calibre 222, con el que Hansen había cazado a sus víctimas. Una vez que soltaba a correr a sus víctimas en el bosque, pero Hansen negó cualquier relación con los homicidios y pidió un abogado. Fue arrestado por los cargos de fraude, asalto agravado, secuestro, portación ilegal de armas y robo. El 3 de noviembre de 1983, el jurado acusó formalmente a Hansen de conducta y portación indebida de armas, robo de segundo grado y fraude a una aseguradora, y secuestro también, guardándose el cargo de homicidio hasta recibir las pruebas de balística y las declaraciones. Él se declaró no culpable de los cargos y la fianza fue fijada en medio de $1 millón. El resultado de balística llegó procedente de los laboratorios del FBI de Washington el 20 de noviembre de 1983, demostrando así que sí había sido disparada por el rifle Mini 14, que era de Hansen. Se le detuvo y aquí se dio cuenta que no podría ganarle a la corte. El 22 de febrero de 1984 se arregló un acuerdo entre la fiscalía y Fred, el cual era su abogado, y era que Hansen daría una confesión detallada y completa de sus crímenes a cambio de solo adjudicarle 4 crímenes, los cuales eran los que se conocían actualmente hasta el momento, y sería una cadena perpetua en un lugar federal en lugar de una prisión de máxima seguridad, y así comenzó a explicar sus modus operandi, el cual era contratar por una suma de dinero a prostitutas y al momento de que ya las tenía, las sometía amenazándolas con una arma, tratando de verse lo más seguro posible. Le preguntó: lo hacemos. ¿Qué es lo que no te excita? Tú sabes perfectamente que existen riesgos en lo que tú haces. Que te sirva de experiencia para que la próxima vez elijas bien a lo que te dedicas y lo que ofreces. Si haces todo cuanto te ordeno, no saldrás lastimada. Y lo cierto es que su objetivo era ver cómo la víctima se congelaba de miedo, y era un placer para él
verlas indefensas y sometidas a su voluntad. Teniendo una mujer, la llevaba a la avioneta y después a su cabaña, que estaba en el bosque. Ahí la violaba sin ningún tipo de lástima o inhumanidad, llegando al extremo, haciendo su juego favorito, desnudarlas y taparle los ojos antes de soltarlas. Y como si fueran animales, esperaba que corrieran un poco. Y luego salía él con su navaja y su rifle. Salía como si fuera a ir de caza, igual que hacerlo con un ciervo. Al terminar, la declaración le mostró en un mapa la localización a uno de los agentes, donde había cometido tales crímenes. El asesino mencionó y señaló varios lugares. Al día siguiente, el helicóptero militar llevó a Hansen, el cual los condujo a 12 lugares diferentes. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Iowa. Hijo de un cocinero de origen danés, su infancia fue algo difícil, igual que muchos asesinos, al lado de su padre, el cual lo obligaba en el negocio de la familia, el cual era de una panadería, y en la adolescencia todo ese tiempo lo obligó a trabajar, pero a trabajar largas horas de jornadas laborales. En su adolescencia llegó un problema que tuvo él de acné en su rostro, y sumado al tartamudeo que él tenía, era perfecto para que se burlaran de él. Era un tipo solitario que no socializaba casi con nadie. Nació siendo zurdo, pero sus padres lo obligaban a utilizar su mano derecha. Esto hacía que tuviera más presión y estrés, y pese a esto, en vez de sentirse más tranquilo en la escuela, se sentía peor, pues sus compañeros le hacían bullying. En 1960 se casó, pero su matrimonio no duró. El 7 de diciembre, tratando de vengarse, Hansen obligó a uno de los empleados que lo ayudara a incendiar un garaje del autobús de la escuela, pero el joven lo delató, pues tenía 16 años. Estuvo 3 años en prisión Hansen y salió de prisión a los 6 meses. Su esposa le pidió el divorcio y le dejaron en libertad condicional. Pasados los 20 meses, pasó poco y Hansen se casó nuevamente. Según expertos, Hansen era infantil y obsesivo. Carecía de necesidades afectivas, pero no de necesidades económicas, así que robar era solo una emoción para él. En 1968, los Hansen se movieron a vivir a Alaska. Ahí fue acusado por robar una sierra eléctrica. Lo sentenciaron a 5 años de prisión. Le diagnosticaron bipolaridad. Jamás se le obligó a seguir un tratamiento. Fue padre de 2 hijos y ideó una nueva forma para hacerse de dinero, simulando un robo de objetos de valor. El seguro le reembolsó $13,000 y con eso abrió un negocio de comida. Hansen era una celebridad en la localidad, poseía un arsenal de rifles y era bueno en el arco y también en la flecha. La comunidad le creía un pilar y era apreciado y respetado. Nadie se imaginaba que era uno de los asesinos más grandes de Alaska y que también había defraudado a una aseguradora como consecuencia del boom petrolero de Anchorage. Muchas jóvenes llegaban al pueblo
seducidas por ganar bailando y prostituyéndose. Los lugares ganaban mensualmente y por encima de los $50,000. Aparecieron puestos de revistas inimaginable para la época, ya que estos puestos eran para revistas de adultos. Este fue el motor más fuerte para Hansen, para que hiciera sus crímenes. Durante 1984 fueron recuperados únicamente 7 cuerpos de los 12 puntos que Hansen señaló. El 18 de febrero de 1984 se declaró culpable de 4 asesinatos, los cuales se acordaron que su sentencia sería de 461 años en la cárcel, sin derecho a libertad. Inicialmente se le mandó a una penitenciaría en Pensilvania, pero en 1988 regresó a Alaska a ser uno de los presos fundadores del Centro Correccional de Spring Creek. Ya en la cárcel, su esposa le pidió el divorcio, justo como su anterior esposa. Su nombre fue borrado del ranking de caza de Bob Young. Gracias a la afición que tenía por la cacería le permitió ganar amigos y ser reconocido. Pero esto no le sirvió de mucho porque al final terminó quedando tras las rejas. Dato interesante que no todas sus víctimas fueron trabajadoras sexuales, algunas fueron contactadas por correos sentimentales. Siento que este era un asesino que tenía mucho la carencia afectiva y eso es lo que pasa mucho con los asesinos seriales. He notado en todo lo que he investigado de varios asesinos que todos los asesinos tienen mucho esa carencia afectiva porque cuando estuvieron pequeños sus familias no les dieron el suficiente cariño, la suficiente atención y quizá por esto cuando son grandes tratan de vengarse de las personas que fueron malos con ellos o de matar personas. Muy interesante también este caso, creo que también es uno, ya no sé cuál caso es más interesante, creo que todos los casos tienen aportaciones muy interesantes, pero bueno, es mi percepción. Espero te haya gustado a ti el video, le des like, te suscribas y sigas viendo todos mis videos. Subo videos cada semana y si eres nuevo, suscríbete. Te veo la siguiente semana. Chao.